presentamos La Biblia Responde. Bienvenidos mis amigos a este segmento de La Biblia Responde, un espacio que tiene como objetivo analizar las doctrinas cristianas y sobre todo tomando como punto de referencia las Sagradas Escrituras. Estamos en una época muy interesante, de luces, de mucho colorido, en que la familia se reúne para compartir, puesto que se celebra lo que es la Navidad. Para hablar de este interesante tema, basado en las Sagradas Escrituras, tengo conmigo acá al pastor Moisés Valdés, a quien les damos la bienvenida. Muchas gracias. Quisiéramos, Moisés, que en esta oportunidad compartamos con nuestros amigos televidentes en relación a este tema tan interesante de qué es la Navidad. La Navidad, desde el punto de vista bíblico, tiene que ver en realidad con la celebración del nacimiento de Cristo, nuestro Salvador. Interesante. ¿Y cuál es el origen de esta festividad? Bueno, el origen de esta festividad tiene que ver, tú has escuchado una canción que hay que habla acerca de unos ángeles que cantan algo. Eso es en realidad un texto de la Biblia. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Paz a los hombres de buena voluntad. En la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Otras versiones dicen para los hombres que Dios se complace en ellos. Ese texto se encuentra específicamente en el libro de Lucas, capítulo 2, desde el verso 11 hasta el 14. Y dice de la siguiente manera: Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Si te das cuenta, la voluntad que habla es la voluntad que Dios nos tiene a nosotros, ¿eh? Entonces, en ese texto, que es un texto bíblico del Nuevo Testamento, es que se encuentra el origen de la Navidad. Interesante. ¿Y qué significado podemos encontrar en esta fiesta? ¿Cuál es el significado de celebrar la Navidad? Al significado de la Navidad se le ha dado varios matices. Se entiende que la celebración de la Navidad tiene que ver con la reunión de la familia. Se entiende que la fiesta de Navidad tiene que ver con un momento para tomar vacaciones. Pero en realidad la fiesta de la Navidad tiene que ver con nuestra salvación. Por ejemplo, el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21, dice de la siguiente manera: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si recuerdas, hace ratito cuando citamos a Lucas, capítulo 2, el ángel decía: os ha nacido el Salvador. Y a Mateo, hablando del mismo nacimiento, dice: su nombre será Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Por lo tanto, mi querido oyente, en esta fecha usted tiene la oportunidad de encontrar la salvación en Jesús. Podemos celebrar. No estamos diciendo que no es para celebrar, que no es para sentirnos bien, pero dentro de todo ese regocijo, usted y yo, y tú también, podemos encontrar salvación y vida eterna en Cristo. ¿Sabes, Moisés, que desde que llega o se aproxima lo que es la Navidad, por lo general muchas personas colocan el pesebre, también el árbol de Navidad? Vamos a analizar el origen, por ejemplo, el árbol de Navidad. ¿Cuándo surge y qué significado tiene, si lo tiene? Hay una gran discusión en cuanto al árbol de Navidad, si puedo poner las decoraciones que naturalmente tienen que ver con la época. Sin embargo, es muy discutido en el cristianismo. Algunas personas dicen que es algo pagano. En realidad el origen es pagano. Por ejemplo, cuando los cristianos llegaron al norte de Europa, encontraron que allí se adoraban deidades y se utilizaban específicamente los árboles de la clase de los pinos, una clase de pinos para adorar sus dioses. Ahora, los cristianos, para poder predicarle a esas personas, tuvieron que adoptar, para ellos celebrar el nacimiento de Cristo, ellos tomaron los árboles o los pinos, los decoraban en cierta fecha de diciembre, específicamente el 25, lo decoraban, y así cuando los otros podían ver y preguntaban: ¿y ustedes por qué usan el pino? ¿Para qué usan el pino?
Entonces ellos decían, ok, nosotros celebramos el nacimiento de nuestro Salvador, y así predicaban. Sabes que todo esto se hace pensando o celebrando, festejando el nacimiento del niño Dios, pero realmente, ¿cuándo nació Jesús? Bueno, si tú fueras a la biblioteca católica, a la enciclopedia católica, te darías cuenta que la Iglesia Católica es la que lleva la voz cantante en cuanto a la festividad de la Navidad, ¿no? Pero ahí dice claramente de que estamos claros, y la enciclopedia americana, de que estamos claros que el 25 de diciembre en realidad lo que se celebraba era la existencia de un Dios en Roma. ¿Qué pasó? Los cristianos adoptaron este día para celebrar y poder alcanzar, igual que con el arbolito, poder alcanzar a esas personas que adoraban. Ahora, si tú vas al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 5, vas a encontrar lo siguiente. En tiempo de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abdías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Es decir, ahí nos está diciendo que hay una familia que descendía por una línea sacerdotal. Pero nos dice específicamente que él pertenecía a la línea de Abías. Y, por ejemplo, si tú vas a Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 10, encontrarás que dice lo siguiente. La séptima a Cos, la octava a Abías. Ese texto que acabo de citar está declarando el orden en que entraban los sacerdotes al templo a quemar incienso. A la descendencia del papá de Juan, a Zacarías, le tocaba la semana número 8. La séptima a Cos, la octava a Abías. Lo acabamos de leer. Esa semana dentro del calendario judío tenía que tocar, comparado con el de nosotros, más o menos entre abril y junio. Abril y junio. Entonces, imagínate que fue en junio, por ejemplo, o en abril, no importa, en junio. Entonces, en esa misma fecha, Elizabeth quedó embarazada. Imaginemos que Elizabeth tuvo un embarazo normal de 9 meses. Entonces, comencemos a contar julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 6 meses, ¿verdad? Entonces, si vamos a Lucas capítulo 1, versículo 26, dice que a los 6 meses Dios envió el ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea. ¿A los 6 meses de qué? A los 6 meses de que ese ángel se le apareció a Zacarías. Entonces estamos diciendo que el número 6 es diciembre. María entonces queda embarazada en diciembre, más o menos, ¿verdad? Si seguimos esos cálculos que tú estás haciendo. Si seguimos el cálculo, entonces de diciembre, entonces contamos diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Entonces estamos diciendo que Jesús tuvo que haber nacido entre julio y septiembre. Además, el capítulo 2 del libro de Lucas nos dice que habían pastores. ¿No? Y los pastores en invierno no iban a estar, en diciembre no iban a estar pastando por ahí o cuidando las ovejas al aire libre. 3, dice la Biblia que ellos fueron a un pesebre no porque estaban en invierno, sino porque había un censo y no había lugar ya para estar. Entonces, es muy cuesta arriba pensar y asegurar que Jesús nació en diciembre. Jesús nació entre agosto y septiembre. ¿Y de dónde surge entonces la idea de que Jesús nació un 25 de diciembre? Bueno, como te decía hace un rato, históricamente se puede comprobar de que en Roma el 25, algo que se le conoce como el solsticio de invierno, se adoraba el nacimiento del sol. El nacimiento del sol. La iglesia cristiana lo que hace es que toma esa festividad y se la aplica al nacimiento de Jesús. Bueno, los Reyes Magos, la palabra rey mago, la palabra mago está mal traducida por la mayoría de versiones que nosotros podemos leer. En realidad debería decir sabio, porque mago es el que hace magia.
Sabio, mi querido oyente y televidente, es el que practica la sabiduría y estudia la ciencia. Y el libro de Mateo, capítulo 2, o capítulo 1 y capítulo 2, nos habla acerca de esos reyes magos. Y ahí en esos reyes magos dice que vinieron de Oriente y vinieron donde Jesús para conocer al Hijo de Dios, ¿no? Y siguieron una estrella. El seguir la estrella te indica a ti que ellos tenían conocimiento de cuál estrella era la que anunciaba el nacimiento del Hijo de Dios. Me llama la atención que el libro de Mateo dice que ellos vinieron donde Herodes, conocemos esa casa, ese caso, pero cuando llegaron donde el niño, la Biblia dice, y entrando en la casa, adoraron al niño y le dieron oro, incienso y mirra. El oro se le da a los reyes en la Biblia, el incienso al sacerdote y la mirra al que muere para embalsamarlo. Entonces ellos estaban dando un mensaje claramente. O sea que Jesús nació para morir. Eso está representado por la mirra. Sí. El oro nació para ser para rey. ser rey, como dice Apocalipsis, que es nuestro rey. Y el incienso, como dice Hebreos, Él está intercediendo por nosotros. Pero mira algo, Jesús, la Navidad, el tema de la Navidad es más religioso de lo que uno piensa y es más salvífico de lo que nosotros podemos pensar. Ejemplo, cuando Jesús nació fue envuelto en pañales, ¿sí o no? Así dice el texto. El texto, entonces ese no era más que un paño para envolverlo. Cuando murió, ¿en qué lo envuelven? También un lienzo, dice la Sagrada Escritura. Homero dice que los pesebres no eran escarpados en piedras, algunos. Entonces él nació posiblemente en una cueva, no en un establo como nosotros estamos acostumbrados. Ahora yo pregunto, ¿dónde entró cuando murió? Bueno, él dice el texto bíblico que lo colocaron también en una cueva. ¿Sí o no? Cuando él va a nacer, hay un ángel que aparece. Cuando va a resucitar, hay un ángel que desciende a resucitarlo. En otras palabras, la Navidad, bueno, hay un Herodes también, que lo quiere matar, y hay un Herodes que lo juzga cuando va a morir. La Navidad, mi querido televidente, tiene que ver con tu salvación, tiene que ver con mi salvación. Sabes que hemos visto, bueno, nos ha hablado del árbol de Navidad, también nos ha hablado de los Reyes Magos, y hay un personaje que por lo general en esta época se venera y muchos, especialmente los niños, quieren estar con él, tomarse una foto. Me refiero a Santa Claus. ¿Cuál es el origen? ¿Cómo aparece este personaje en esta celebración de la Navidad? Bueno, es un tanto difícil especificar dónde nació, pero históricamente sí se puede comprobar de que hubo un sacerdote que se dedicaba en esta fecha para trabajar en favor de los niños. Sin embargo, el Santa Claus que nosotros vemos hoy no es el Santa Claus que comenzó con esa historia. Es un Santa Claus norteamericano. Date cuenta que es un Santa Claus rojo, todo su vestuario es rojo con blanco. La misma vestimenta que utiliza la Coca-Cola. Ese Santa Claus fue inventado por la Coca-Cola. Ella vistió un Santa Claus a su manera para así poder vender. Ahora, el detalle es que Estados Unidos ha vendido su cultura. Siempre ha sido un país que se caracteriza por vender su cultura. Por ejemplo, Halloween es una fiesta que no se celebra en otros lugares, pero Estados Unidos la está vendiendo al mundo completo. Ellos tienen un Santa Claus, entonces ellos vendieron su Santa Claus. ¿Qué problema tiene eso? Que nosotros a veces le enseñamos, mi querido televidente, a nuestros hijos que pidan a Dios. Pero en Navidad le decimos que hablen con Santa Claus. Sí, Santa Claus no es un Dios para pedirle. Yo entiendo y pueden disfrutarlo, ¿no? Y pueden decirle a sus hijos, porque eso es parte de la infancia. Sin embargo, debemos enseñarle a nuestros hijos que a quien se le ora y se le pide un milagro, se le pide un regalo, es a Dios. Porque para ti no es un milagro que te den un juego o una bicicleta, ¿verdad que no? Pero para un niño de 5 y 6 años,
que le está pidiendo y quiere esa bicicleta, es un milagro. Pero cuando a él le digan que fue Santa Claus que le dio ese milagro, estamos quitándole en realidad al verdadero, al hombre verdadero que puede hacer el milagro, que es Cristo. Interesante. Viéndolo, Moisés, ya desde un punto de vista más espiritual o más religioso, ¿qué nos podría aportar el celebrar la Navidad en términos espirituales? ¿Nos ayudaría en lo que tiene que ver con nuestra salvación? En realidad, celebrarla no salvaría a nadie, porque eso no es más que una fiesta, algo cultural en realidad. Ahora, si en esa celebración usted o nosotros nos acordamos de la esencia de la celebración, sí puede ayudarnos a encontrar salvación, porque entonces nos llevaría al origen de la Navidad, como lo hemos visto hoy. Sí. Sería bueno que cada programa del mundo para esta fecha diera a entender que la Navidad es algo más que luces. No había luces cuando Jesús nació, pero hubo ángeles que alumbraron el cielo. Interesante. Es decir, no hubo un pavo, no hubo carne, lo que hubo fue alabanzas a Dios. No hubo cosas de mucho dinero en la mesa, lo que hubo fue pastores en una montaña, y a esas personas humildes se les regaló la bendición más grande. Le dijeron, hoy ha nacido el Salvador. Que es Cristo el Señor. ¿Sabes que si hay una época en el año en que se hacen o se realizan muchísimas fiestas, es diciembre? ¿Y será este el verdadero espíritu de la Navidad? ¿Será esta la forma en que nosotros, los cristianos, debiéramos de enfrascarnos en esta celebración? ¿Cuál sería el verdadero espíritu de la Navidad para practicarlo en cada una de nuestras familias? El verdadero espíritu de la Navidad siempre tendrá que ver con Jesús. Navidad es llevar a Jesús a nuestros hogares. Los cristianos, ya sean adventistas, bautistas, pentecostales, católicos, que nos están viendo en esta hora, saben que hay una gran discusión y decimos algunos que es pagano, que no debemos hacer esto o aquello. Pero esta fecha es una fecha importante porque los corazones de los seres humanos son más sensibles. Y es una fecha para tú llegar a esa persona que necesita un consejo, necesita ayuda, aliento. ¿Y con qué tú vas a hacer eso? ¿Cómo lo puedes hacer tú? ¿Cómo lo puedo hacer yo? ¿Cómo lo puedes hacer tú? De la siguiente manera, mi querido televidente, preséntele a Cristo a esas personas. En vez de poner un arbolito solamente para llenar nuestro orgullo, nuestro ego de que es muy grande, también podemos poner ahí regalos para personas pobres, regalos para aquel borracho que está en la calle, regalos para aquel que perdió toda su familia en el pasado y está triste porque todo el mundo está con la familia menos él, o perdió a su padre, a su madre, a su amigo. Algo pasó. Este es el mejor momento, o uno de los mejores momentos, para nosotros presentar a Cristo. Ya en la parte final, Moisés, pienso que en base a lo que tú nos has dicho, basándote en las Sagradas Escrituras, pudiésemos concluir que la Navidad tiene un nombre: Jesús. Jesús. Bien, gracias, Moisés, por haber sacado de tu muy ocupado tiempo para compartir con nosotros y con cada uno de nuestros amigos televidentes. Espero que este diálogo haya sido de bendición para cada uno de ustedes y será pues hasta una próxima presentación. Bendiciones para todos. La esperanza no es su nombre, la esperanza no es el dinero, la esperanza viene del cielo, la esperanza es Jesús.